Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, doctor, gracias por atender a mi favor, a la llamada, gracias de parte de la universidad. Vamos a hablar acerca del contexto en el que trabajas, que es familiar. Te voy a hacer las siguientes preguntas. Desde tu formación o experiencia, ¿cuál es el rol del psicólogo en ese contexto, en el contexto de atención a familia? Bueno, el rol, pues yo pienso que uno puede hablar del rol desde su labor. Yo trabajé algún tiempo por lo menos en atendiendo familia como más bien desde un rol de consejería. Fue la labor, también hice valoraciones. Eh, mm, yo pienso que el rol está determinado como por las exigencias en las cuales te encuentras. En ese sentido, pues atendí parejas, atendí familias completas, como te decía anteriormente, hice valoraciones y en algunos casos también participé de procesos un poco del orden de lo jurídico, relacionados con temas como la definición de una custodia o la definición de una reglamentación de visitas, la viabilidad de que eso se pudiera materializar o no. Entonces, más o menos en ese contexto fue que se desarrolló mi rol como apoyo a una institución en el área familiar. Gracias, doctor. Segunda pregunta. ¿Cuáles son los aspectos éticos y disciplinares que debe saber y aplicar un psicólogo que ejerce su profesión en ese contexto? Los aspectos éticos y disciplinares. Bueno, hay varios temas como específicos, diría yo. Uno de ellos es que asumimos que porque grupo familiar, entonces la información puede circular de manera irrestricta, es decir, que no que la información y eso no es cierto. Realmente hay muchas veces que te dicen, por ejemplo, mira, esta es mi situación, pero yo no quiero que la otra persona criterio, respeto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la restricción de información, la información se debe tratar las muchas veces uno veía que manifestación en unos términos como lo pedía el paciente era favorable para el desarrollo de eso, entonces obviamente eso se manejaba así, pero había otras veces donde seguramente esa información podría ayudar a resolver algunos temas. Entonces hablábamos con el paciente en términos de tratar de analizar si era conveniente o no era conveniente mantener esa postura, pero por otro lado también respetábamos el criterio de la persona que pedía como ese manejo de la información. También es importante tener en cuenta otros temas como el hecho de que la información quede en el escenario del tratamiento, ¿no? Que no se convierta en algo que salga de ese escenario en particular. Entonces, este era otro tema importante, que la información se mantuviera allí. De todas maneras, digamos, la entrada era un contrato, ¿cierto? Y en el contrato era importante, como principio ético, hacerle saber a la familia que nos teníamos que enmarcar en unos compromisos claros frente a la forma como se iba a desarrollar ese proceso. Y en ese sentido era importante que conociéramos tanto la parte que intervenía como la misma familia. Otro elemento importante en este sentido es la neutralidad. Muchas veces uno recibía, sobre todo de parte de algún miembro de la familia, decía, no, ayúdeme, doctor, mire, es que yo no quiero perder mi familia, pero la ayuda debe estar en el contexto del proceso, ¿cierto? En el cual uno toma parte, por pues, hablando de, por ejemplo, por uno de los integrantes de la pareja. No, sencillamente mantenemos una neutralidad, mantenemos una intervención objetiva que pretende analizar y que pretende reconocer
como qué es lo que falla en el sistema familiar para propiciar la intervención y obviamente que las dos personas participen de una manera significativa, de una manera comprometida en el. Muchas veces habían situaciones dolorosas como por ejemplo saber que la conclusión era que se tenían que separar y pues esto no era aceptado por alguna de las dos partes, pero pues es parte de la neutralidad que deberíamos mantener o que debemos mantener en este tipo de casos. Gracias, doctor. Doctor, ¿podría decirme desde qué enfoque psicológico desempeñaba su rol en ese contexto? Bueno, en términos de enfoque, uno ve que hay digamos, el modelo sistémico, por ejemplo, es un modelo que brinda elementos, que brinda como una serie de principios que son importantes. Pero en el contexto donde yo trabajaba, por ejemplo, abordar la intervención desde el modelo sistémico resultaba un poco complejo. Entonces yo prefería trabajar con principios sistémicos, pero con un modelo de intervención mucho más alcanzable como modelo conductual. A mí me gusta mucho la intervención por sencillo, comprensible. Hacíamos unos ejercicios, sobre todo en términos de manejo de normas y todo, donde las figuras paterna y materna eran una especie de coterapeutas, es decir, ellos eran los que aplicaban los principios en el escenario de la casa y eso resulta absolutamente lógico. Entonces, en ese sentido, unos principios conductuales muy sencillos, con técnicas muy comprensibles, resultan bien significativos para que los padres cumplan ese papel de coterapeutas. Yo diría que ese más o menos era la combinación. Hay veces que uno encuentra, digamos, problemas muy profundos y entonces uno dice, de pronto aquí tengo que pensarme este asunto, por lo menos que para mí resulte claro desde otra perspectiva. Entonces, miradas como la mirada psicoanalítica que te procuran un marco, digamos, de reflexión de la problemática más amplia, te dan elementos bien significativos. En ese sentido, yo pienso que uno termina siendo ecléctico, es decir, uno termina acudiendo a principios de uno y otro enfoque, y es lo que yo hice personalmente. Seguramente hay muchos terapeutas que mueven en marcos más, digamos, más directamente de enfoque, ¿cierto? Sí. Y se plantean, por ejemplo, como personas que trabajan o como terapeutas que trabajan desde el enfoque sistémico. Y es absolutamente válido y es absolutamente legítimo. Yo simplemente cuento mi experiencia porque considero que pues fue lo que hice, ¿no? Fue lo que implementé y fue lo que de alguna manera me dio perspectiva para poder trabajar en el ámbito de lo familiar. Ok, doctor. Doctor, y la última pregunta. ¿Cuáles son las situaciones problemáticas más frecuentes que debe abordar el psicólogo en este contexto? Bueno, yo diría que dentro de lo familiar hay algo que se desprende y que podría ser casi que enfoque o que más bien, que es el tema de pareja. ¿Cómo? Perdón, que Creo no te ese entendí es la un última parte. elemento clave de atender el conflicto de pareja. El Ah, ok. conflicto de pareja por muchas razones. Finalmente es importante comprender que cuando dos personas se juntan son dos mundos supremamente complejos y distintos, que empiezan a conocer realmente el escenario de la convivencia. Entonces, en ese sentido, más como el manejo de las normas, como consumo, ¿cierto? Consumos que están asociados a carencia. El tiempo libre, con el manejo económico, tantos temas que hay, ese escenario de la pareja dentro del ámbito de la está bastante, digamos, conflictivo y que se traduzca en una cantidad de consultas muy reiterativas en términos de conflicto familiar. También está lo relacionado con el manejo de normas, de pronto
crucial y que tiene que ver básicamente con lo de pareja, es el tema de la sexualidad, el manejo de la sexualidad. Y es Perdóname, el último tema el hecho de se... que nosotros no reconocemos las diferencias de género, no comprendemos digamos, desde la perspectiva cultural, nos cuesta mucho entender la diferencia en términos del asumir lo afectivo. Creo que no hemos hecho esa claridad culturalmente hablando. Entonces siento que ahí hay unas dificultades enormes que tienen efectos directos en la dinámica familiar. Ay, doctor, mil gracias. Dios lo bendiga por esta colaboración. Un abrazo y una feliz tarde. Vale, muchas gracias. Y pues no, cualquier cosa.